Bienvenido a los videos de Pajareando la Web. Hay una pregunta recurrente que todo el tiempo recibimos. ¿Qué hacer con un pájaro que uno encuentra herido, que uno encuentra en la calle, sobre todo en las ciudades? Y muchísimas veces ocurre con palomas, con algún tipo de paloma o zorzal o pájaros habituales o gorriones. Bien, para entrar en esto tenemos que recurrir a lo que nos enseñó Darwin en sus principios de la selección natural. Darwin planteó 5 postulados, de los cuales hay 3 que son observaciones. El primero, fundamental, el concepto de especie. Lo podés ver en el video de especie. Seguí el link que te indicamos acá. El segundo tiene que ver con que Darwin notó que nacen muchos más organismos de los que pueden sobrevivir. Y este es el punto clave de lo que vamos a hablar hoy. El tercero tiene que ver con que no hay dos organismos iguales y que también tiene que ver con esto. Es decir, en la naturaleza, sacando los clones, sacando las copias idénticas, que es algo que también existe, en principio no vamos a encontrar dos árboles iguales. Y aun cuando vemos dos lombrices que nos parezcan iguales o dos hormigas que nos parezcan iguales, es porque las estamos viendo con tanta distancia o con tan poco detalle que no notamos que también hay diferencias, que no hay dos hormigas iguales, que una va a tener las antenas un poquito más largas, un poquito más paradas, un poquito más caídas, o el cuerpo un poquito más, un milímetro más largo, un milímetro más corto, pero son sutiles diferencias que tienen que ver con la variabilidad dentro de una especie, producto de la sexualidad de los organismos que se reproducen sexualmente y que son la clave de la evolución. Bueno, en base a estos dos principios es que Darwin va a llegar finalmente a sus postulados de que justamente si todos son distintos y nacen mucho más de los que pueden sobrevivir, entonces cuál sobrevive es lo que él considera el más apto para ese ambiente, para ese tiempo. Y su última conclusión es que con el tiempo, que generalmente son miles de años, a veces cientos de miles de años, esa característica favorable que le da aptitud a ese organismo se va a generalizar en la especie. Pero volvamos ahora al punto número 2, al segundo postulado de Darwin, y es que nacen muchos más organismos de los que pueden sobrevivir. Es una cuenta muy simple que generalmente no hacemos y que no tomamos conciencia, pero vamos a hacerla juntos. Si nosotros pensamos en la naturaleza, en una selva, en un medio estable, imaginémosla por un instante sin intervención del ser humano, sin problemas de conservación. Y tenemos una pareja de una especie de un águila grande, por ejemplo. Supongamos que esa águila va a vivir, no sé, más de 50 años, pero que va a tener un periodo reproductivo de 50 años, en los cuales a lo largo de ese tiempo, todos los años va a tener un nido en el cual va a poner, imaginemos, 3 huevos, en algunos casos es menos, por supuesto, y va a criar los pichones que pueda, a veces nacen dos, a veces nace uno. Esto va a depender de la especie, ¿no? Por supuesto. Y lo va a hacer a lo largo de esos 50 años. Pero la cuestión es la siguiente, si yo tengo una cantidad de águilas en un determinado sitio de la selva, lo que vamos a ver es que para que esto esté en equilibrio, yo tengo que tener una cantidad similar, es decir, que el número va a oscilar alrededor de un valor fijo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera en esa selva, tuviera dos águilas, pero dentro de 100 años voy y en vez de dos tengo 50 y dentro de 200 años voy y tengo 3000 águilas, ¿qué va a pasar? Ese crecimiento de la población va a hacer que las águilas se coman todas sus presas, se coman los monos, los coatíes, lo que sea del lugar donde sean. Entonces, en los sitios fuera de la intervención humana, digamos, y de los problemas ambientales del ser humano, en la naturaleza, se llega a puntos de equilibrio donde las especies tienen un número estable alrededor de un valor determinado. Pero ¿qué pasa? Igualmente las especies se reproducen todos los años y van a generar lo que Darwin se dio cuenta que es más de los que pueden sobrevivir. Volvamos al ejemplo de las águilas. Entonces, si las águilas tuvieran, imaginemos, dos crías todos los años, ¿sí? Y se reproducen durante 50 años, ¿cuántas crías en concreto van a quedar al final de este proceso? Bueno, es una cuenta muy simple. Dos crías por 50 años son 100 crías a lo largo de la vida reproductiva de esta pareja. ¿Cuántas águilas en concreto tiene que haber en ese medio estable al final de la vida de estas dos águilas? Para ese lugar, bueno, tiene que seguir habiendo dos. Tiene que, a lo largo de los siglos y de los miles de años, tiene que siempre haber dos en ese lugar, en ese tiempo, si esa es la condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que en una condición normal, en equilibrio es un concepto entre comillas, ¿no? Las águilas que producen 100 crías necesitan que de esas sobrevivan dos. Y se necesita
es fantástico, es necesario, es lo deseable que se mueran 98. Es decir, en términos de la naturaleza, se producen más organismos de los que pueden sobrevivir, pero esto es necesario, esto es así, para que las cosas se mantengan en un cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque esas crías que no logran sobrevivir, muchas van a ser alimentos de otros organismos, muchas no van a ser los organismos que se necesitan en ese ambiente y van a competir, en los cuales va a haber otro organismo que sea el más apto para que esa especie pueda seguir evolucionando. Entonces, todos los organismos básicamente en la naturaleza o bien son los que fabrican su propio alimento como las plantas o los animales que necesitan comer a otros organismos. Todos, o sea, nosotros vivimos de comer a otros organismos, que pueden ser solo plantas o pueden ser solo animales o pueden ser plantas y animales. Pero entonces se va a producir un exceso en los sistemas naturales de nacimiento de organismos para que puedan vivir solo la cantidad necesaria para mantener ese equilibrio y para conservar los sistemas de evolución natural de los organismos. Corolario de todo esto, bueno, en la naturaleza de la ciudad, de alguna manera pasa lo mismo. Hay una gran cantidad de palomas, hay una gran cantidad de especies asociadas. Algunas de estas especies van a crecer todo lo posible en la medida de la capacidad de carga del sistema, es decir, en la medida de disponibilidad de alimentos y de refugios para poder vivir en ese lugar. Por ejemplo, yo estoy ahora parado en este momento, estoy sentado, pero estoy en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos más de 300 especies de aves. La mayoría de estas especies son especies silvestres que son necesarias, pero además que son raras, que no son tan comunes, que no están en todos los parques en toda la ciudad, sino que están atadas a sistemas un poco más naturales, como por ejemplo algunas de las reservas urbanas que tiene la ciudad. Hay también un rol fundamental en las aves rapaces y no hay suficiente o a veces justamente acá sí por intervención de humana, el ser humano las puede agredir, a veces a las lechuzas o a algunas otras especies que entonces sí es necesario intervenir. Pero ¿qué pasa con las palomas o una gran cantidad de especies que están fantásticamente adaptadas y que tienen todo su alimento y todo el refugio que necesitan? Bueno, acá es donde se da el caso que a veces es difícil cuando uno se pone en el lugar emotivo de decir, uy, pobrecita, pero que efectivamente nacen más de las que pueden sobrevivir, nacen más palomas de las que pueden sobrevivir, nacen más zorzales de los que pueden sobrevivir y esto ocurre con muchas especies según el lugar, en el país o en la ciudad que estemos cada uno de nosotros. Entonces, cuando a veces encontramos un animal herido o en problemas o que cayó del nido, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué está ocurriendo? Esto es una especie necesaria en un sistema natural, pero que por culpa del ser humano recibió un tiro, recibió una agresión, pero esta especie es extremadamente valiosa en términos de conservación y se necesita llevar a un sitio donde se la pueda ayudar. O estamos frente al caso normal de que justamente, como dice Darwin, nacen mucho más de los que pueden sobrevivir y este es uno de los que no sobrevivió o no va a sobrevivir o es necesario que no sobreviva, que quede disponible como animal herido, como animal enfermo, para ser alimento de otras especies, como aves rapaces también que ocurren en la ciudad. Acá hay un punto donde cuando el ser humano está un poco alejado de la naturaleza, vive esto que yo estoy diciendo como algo cruel, como algo, uy, pobrecita. Sí, en algunos casos hay mucha gente que le preocupa el individuo en sí. Eso se suele llamar en general como proteccionismo, que no es lo mismo que conservacionismo o ambientalismo, que es el movimiento de las personas en favor de cuidar la naturaleza como sistema, de cuidar el planeta donde vivimos, de cuidar que los sistemas sigan funcionando y que el ser humano como parte de eso pueda sobrevivir dentro de ese sistema. Pero a veces el proteccionismo, cuidar un organismo, puede ser perjudicial para el sostenimiento del ambiente. Por eso a veces intervenir en salvar una paloma o salvar algún pájaro, por más que suene cruel, puede ser algo que sea problemático. Es importante reflexionar sobre estas ideas. Hay algunos temas que suelen ser bastante conflictivos entre los que amamos a la naturaleza y amamos a las especies. A veces nos es difícil ver cuando un organismo se come a otro, pero bueno, así es como funciona la naturaleza. Y lo aclaro para muchos que yo soy vegano, no como animales por una cuestión justamente de carácter ambiental.
no pasa este concepto que yo digo por la crueldad de decir, bueno, no pasa nada que se muera. Es necesario para el balance, para el equilibrio normal de nuestro planeta. Si les gustó este video, los invito a reflexionar sobre este tema. Denle click al video, suscríbanse y salgamos a pajarear.